¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿Está bien licenciado. con la comunicación? Me escuchan, ¿verdad? Sí, se le escucha. Ok. Bueno, entonces eh, vamos a empezar la clase un poco mencionando, ¿no?, lo que era el foro 1, ¿no? Tengo entendido que el foro 2, perdón, que estaba encargado para el día de ayer, era justamente el ejercicio sobre distribución física internacional, ¿no? El tema que habíamos resuelto ya el día martes, ¿no? Perdón, el día miércoles. Y el foro 1 original, ¿no?, era un estudio de casos referido a este estudio de la CEPAL, ¿no?, y este artículo que salió en The Economist hace unas semanas atrás, ¿no? Entonces, ya que hemos resuelto el ejercicio sobre DFI la pasada clase, ahora discutamos un poco sobre lo que ustedes han referido eh, en el estudio de caso, ¿no?, sobre estos dos artículos de CEPAL y de Economist, ¿no? Entonces, la pregunta era, bueno, quiero ver justamente eso. La pregunta era referida a la coyuntura que estamos viviendo hoy en día, ¿no?, en lo que es comercio internacional, ¿no? Entonces, en el ámbito de estas dos publicaciones, ¿no?, eh, la primera consulta que se hacía a cada uno de ustedes era que puedan identificar y determinar cuáles son los principales problemas que se dan en el ámbito general del DFI en Bolivia, ¿no? Entonces, en base a la experiencia que ustedes tienen, desde el punto de vista académico y también laboral, ¿no?, ¿cuáles ustedes eh, identificarían como esos principales problemas, ¿no? Entonces, me gustaría que, por favor, el que desee contestar lo pueda hacer ahora. ¿Qué han contestado en sí, en el foro 1, a la primera pregunta? Buenas noches, licenciado. En el foro, en la primera pregunta, se basa en los inconvenientes que se está presentando actualmente en cuanto a distribución física, ¿no? Bueno, según lo que más o menos estuve leyendo y obviamente lo que se vive el día a día, uno es la escasez de contenedores debido bueno, primero justamente por la pandemia, que muchos contenedores se han quedado varados en puertos debido a que al encapsulamiento o debido a las restricciones. Y eso ha suscitado que obviamente los fletes también se eleven un poco, ¿no?, en cuanto a transporte marítimo. Otro tema que se puede evidenciar son las demoras en cuanto a los fletes terrestres debido a la frontera, bueno, en el caso preciso de Bolivia, debido a que los puertos están trabajando no a su máxima capacidad. Bueno, actualmente se ha regularizado un poco, sin embargo, al principio de la pandemia prácticamente las faenas se demoraban un poco más de lo normal, de lo regular. Otro tema importante en cuanto a igual al transporte terrestre internacional son las restricciones en la frontera o los cierres de la frontera en algunos horarios, que esto igual complica un poco el paso del transporte, específicamente, por ejemplo, en la cadena de frío, si mal no recuerdo, al principio, en mayo, junio,
tuvimos inconvenientes en el cruce de frontera y las unidades tenían que quedarse varadas en la carretera, esperar al día siguiente que abra la frontera para pasar, y esto también traía como consecuencia las colas, ¿no? Porque los camiones obviamente seguían llegando y la cola se seguía haciendo más larga y no siempre se pasaba como se tenía acostumbrados en el día, digamos, ¿no? A veces se demoraban hasta 2 y 3 días en cruzar la frontera. Y obviamente esto acarrea también un costo debido a que los transportistas también tienen que tomarse las pruebas, presentarlas en las fronteras para, en el caso de Chile, que las exige. Y actualmente todavía estamos viviendo la escasez de contenedores actualmente, y un punto negativo, aparte de la pandemia, es igual ahorita, por ejemplo, el caso de Colombia, que por ejemplo el puerto de Buenaventura está prácticamente parado, prácticamente no está parado, no hay salidas de Buenaventura, y las navieras prácticamente no están ofreciendo el servicio desde específicamente este puerto. Entonces, nos estamos viendo afectados prácticamente todos los que trabajamos en la rama del comercio exterior, o el comercio, sí, del comercio exterior. Sí, gracias, Yadira. Tienes un diagnóstico muy completo de lo que está sucediendo hoy en día, focalizado al caso de Bolivia, ¿no? No te voy a rebatir ninguna de las ideas que has dicho, porque es específicamente lo que desde la generación y los efectos de la pandemia que hemos podido observar en 2020, ¿no? Es algo que se viene arrastrando definitivamente, ¿no? ¿Qué más? No creo que solamente Yadira haya contestado. A ver, Gustavo, ¿tú qué dices? No, ingeniero, buenas noches. Bueno, Hola, Gustavo. sí, tiene toda la razón la compañera Yadira, ya que esta pandemia sí ha afectado mucho al transporte hoy en día, ya que, como dicen, no es posible, ¿no? Como antes, la fluidez del transporte, ya que hay varios países que han cerrado también algunas fronteras y por ende ha quedado afectado en estos momentos. Ok, gracias, Gustavo. A ver, una participación. Carmen Rosa. Dicen. Eh, Buenas noches, Lizan. Glider, Sí, perdón. sí. ¿Cómo estás, Glider? A ver, Bueno, coméntanos tú. bien, bien. Bueno, yo lo he dividido de la problemática de la primera pregunta que nos hacía, lo he dividido en dos, dicen. Uno de lo que es somos un país solamente mediterráneo, no tenemos mucha salida que es hacia los océanos, nos complica mucho y nos da mucho problema en el sentido de tanto somos un país que netamente dependemos de la importación de afuera. Entonces, no haber productos, con estas de las restricciones y del COVID y con el cierre de los puertos, nos hace de que nos afecte no solamente en la economía, en la rotación de los productos, sino al consumidor, que serían todos nosotros, los pobladores. Y lo segundo es de que los grandes potenciales de lo que son las fábricas de los productos, al haber no tener una materia prima, tampoco podían realizar un producto terminado. Por eso creo que son las demoras de los productos que no hay, porque no solamente eran las largas filas para traer productos, sino es que no habían productos, no habían, y entonces en lo cual, al no haber materia prima, no se podría dar, es decir, a tu abastecimiento, como nosotros, como somos un importador o exportador, no tenemos producto, no tiene el producto, más bien nuestro proveedor. Entonces por eso son las largas filas. Yo lo veo de esa forma, de uno como país que no tenemos mucha salida al mar, nos complicamos porque no somos un país netamente que producimos algunas cosas,
productos y materias primas que son de uso para el consumo para nosotros nomás, Lisa. Buenas noches. Eso sería, Lisa. Sí, gracias, Glider, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Aló, Carmen Rosa, justamente quería consultar si puedes adicionar algo. Sí, efectivamente, a lo que mencionaban mis compañeros, acotando a ello, prácticamente yo no estoy tan relacionada a lo que es comercio exterior, pero lo que sí pude advertir, ingeniero, es el hecho de que las compras que realizábamos por internet en las diferentes páginas de Amazon, eBay, AliExpress, subieron terriblemente los costos de transporte, ¿no? Es más, algunos servicios se eliminaron y actualmente no hay. Ya al menos lo que yo voy alguna vez fue adquiriendo algunos productos, no encuentro como había antes, envíos gratis o envíos que eran mínimos a algunos productos. Y producto de eso sobre todo es el cierre de las fronteras que ha dado, ¿no? Y a la fecha, según un análisis que realicen en las diferentes revistas económicas, ni siquiera Estados Unidos va a poder recuperarse. En Estados Unidos mencionaban que va a tardar en recuperar su economía 5 años. Y ellos, que son un país desarrollado, van a tardar en recuperar su economía. En caso de nosotros, como bolivianos o como países subdesarrollados, proyectaban una recuperación de 12 años, hasta 15 años. Entonces, toda la situación que ha provocado el COVID, prácticamente la estamos viviendo inicialmente. Más adelante se verán los verdaderos efectos, creo yo. Gracias. Sí, gracias, Carmen Rosa. Bueno, es muy convincente las respuestas y explicaciones, ¿no?, que da cada uno de ustedes, y es muy enriquecedor saber su punto de vista, ¿no? Porque no solamente es aquella persona que directamente está en el rubro de comercio exterior, ¿no? Esto también lo podemos sentir los consumidores directamente, ¿no? Aquellos que de alguna forma en ocasiones hemos hecho comercio electrónico, pero también los que hemos visto el encarecimiento de los productos que vienen de otros países y de los cuales nosotros realizamos la importación, ¿verdad? Entonces, estoy proyectando el documento de la CEPAL, ¿no? Porque este fue una de las primeras aproximaciones y diagnósticos que sacó un organismo multilateral referido a los efectos de la pandemia como tal, ¿no? Entonces, en lo que he resaltado, ¿no?, era algo alarmante que veíamos, ¿no? Este paper salió en agosto del 2020. Y lo que nos menciona es que el comercio exterior referido al tema de importaciones en Bolivia, ¿no?, había caído en relación al año 2019, ¿no?, un 63%, ¿no? Entonces, eso es algo abismal, ¿no? Y en mayo había caído un 61%. Entonces, cuando nosotros vemos estas caídas, claro, de alguna forma podemos decir, ah, qué bien, ¿no? Porque así se va a consumir más lo nacional, ¿no? Esa puede ser tal vez el primer razonamiento que podemos tener. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo que mencionaron todos sus compañeros que participaron, ¿no? Que la crisis de la pandemia efectivamente no solo ha afectado el tema de un encarecimiento de costos, sino la cadena de suministro como tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? En Bolivia, ¿no?, por ejemplo, muchos de los productos que tienen un alto nivel tecnológico, ¿no?, o algún tipo de valor agregado, ¿no?, productos de consumo, en muchos casos no se produce en Bolivia, ¿no? Entonces, todas esas potenciales importaciones se han visto afectadas, ¿no? Ya sea por los efectos de la pandemia o ya sea por la coyuntura misma que se viene viviendo en el comercio. Entonces, eso directamente, ¿no?, al final lo sufre, ¿no?, cada uno de los consumidores finales, ¿no? Porque toda la suma de costos, ¿no?, es muy complejo de que el importador, ¿no?, o el empresario absorba ese costo, ¿no? Generalmente siempre va a traspasar al cliente final, ¿no?
que somos cada uno de nosotros que hacemos algún tipo de compra de estos productos, ¿no? Pero además, cuando hablamos de la cadena de suministro, no nos olvidemos que varios productos necesitan, ¿no? Muchos insumos, materia prima, ¿no? Entonces, todos esos insumos algunas veces también tienen un alto contenido tecnológico, ¿no? Por ejemplo, los procesadores, los chips, ¿no? Entonces, toda esa cadena de suministro, ¿no? Generalmente es todo un camino que sigue, ¿no? Lo que se puede producir, por ejemplo, en Corea o en México, ¿no? Y esos insumos, ¿no? Viajan hasta China y de China recién se exporta el producto final, ¿no? Entonces, toda esa combinación potencial que vivimos en esta telaraña de la cadena de suministro, ¿no? También ha sido seriamente afectada. Cuando empezó, por ejemplo, el tema de la pandemia y se estableció la necesidad de que toda la educación sea virtual, ¿no? Fue el motivo por el cual, o sea, no se encontraba computadoras por ningún lado, ¿no? Las laptops, ¿no? En una semana, 2 semanas ya no había por ningún lado. Y si las que había, claro, encarecieron los costos, ¿no? Y si, por ejemplo, hoy ustedes preguntan cuánto cuesta una laptop, una computadora, ¿no? Seguramente va a ser mucho más caro en relación a lo que pasaba el año 2019, ¿no? Cuando teníamos una economía sin ningún tipo de oscilaciones debido a shocks externos. Y bueno, y eso ha pasado con muchos productos, ¿no? El tema de los dólares también. Y eso podemos ver que es justamente por el tema de la problemática que vivimos en el tema de la cadena de suministro, ¿no? Otro efecto definitivamente es el encarecimiento de los costos. Entonces, el paper de la CEPAL también hacía ya un primer diagnóstico, ¿no? En el cual nos mostraba, ¿no? Que los costos de los fletes a julio de 2020 se habían incrementado en el orden del 200%, no, perdón, en el orden del, a ver, si en el 2019, ¿no? Un flete de un contenedor estaba en $1,350, ¿no? En julio de 2020 había subido a más de $2,000, ¿no? Entonces, ese es un incremento que ya en esa época se veía venir, ¿no? Pero claro, esperábamos que una vez que la pandemia de alguna forma sea mitigada a través de la vacunación masiva y otras medidas sanitarias, ¿no? Esos costos vuelvan a bajar. Sin embargo, lo que vemos es que hoy todavía sigue incrementándose. Lo que les mencionaba, ¿no? Actualmente un flete marítimo, ¿no? Desde Bolivia hasta Shanghái está oscilando alrededor de los $9,000, ¿no? Entonces, imagínense si un flete costaba antes $1,500, $2,000, ahora cuesta $9,000 por un contenedor. Entonces, todos esos costos al final son traspasados a quién, al cliente final, ¿no? Y esto obviamente tiene muchas razones, ¿no? Entre esas está justamente la crisis de los, bueno, esta explosión que ha habido también en el tema del tamaño de los buques. Muchos puertos no pueden aún gestionarlos adecuadamente, ¿no? El tema de la demanda que existe por parte de China, ¿no? En el uso de contenedores, los retrasos, ¿no? Debido a la pandemia que se han originado en 2020 y que hasta la fecha no se puede mitigar, ¿no? No se puede normalizar. Y bueno, esto, según un documento que yo leía, ¿no? El tema de, por ejemplo, ¿no? Alza de los fletes, ¿no? De los contenedores, ¿no? Se va a mantener al menos por 2 años más, ¿no? Entonces, eso nos da una directriz de que nuestros costos logísticos, ¿no? Los costos relacionados al DFI van a seguir subiendo. Entonces, nosotros tendremos que economizar en otros sentidos para mantener la competitividad de nuestros productos, ¿no? Porque imaginen, o sea, no es tampoco tan fácil traspasar ese costo al cliente final porque hay que tener en cuenta que
no vivimos en un monopolio, ¿no? Generalmente vivimos en una economía de mercado donde hay varios competidores, ¿no? Y si subimos el precio, obviamente podemos ser menos competitivos, ¿no? Eso me refiero al tema de las exportaciones, pero el tema de las importaciones también es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más caro sea cualquier tipo de producto, eso va a afectar al poder adquisitivo de las personas y va a generar una inflación, ¿no? Entonces, también hay que tener políticas respecto a la mitigación de esos efectos. Y bueno, eso lleva justamente a la segunda pregunta, ¿no? La segunda pregunta lo que planteaba era eso, ¿no? Ustedes como una empresa de logística, ¿no? En el hipotético caso que sean una empresa de esas características, ¿no? ¿Cuáles serían las estrategias que implementaría para aminorar los problemas identificados en el punto 1? A ver, respecto a toda esta problemática, ¿no? O sea, tenemos nosotros bien identificados los problemas, pero ¿qué podemos hacer, no? Esa es la pregunta. Entonces, ¿ustedes qué han pensado, no? ¿Qué han respondido en la pregunta 2? A ver, Damaris. Damaris. Bueno, no está Damaris. A ver, Carla Rodríguez. ¿Tú qué nos puedes decir? Buenas noches, licenciado. Hola, Carla. Bueno, de acuerdo a lo que decían las compañeras y también las lecturas, estos problemas no podemos controlarlos. Entonces, con respecto a los costos y los fletes que han subido, han triplicado sus precios, no sé, siento que no se puede hacer mucho, pero sería, no sé, buscar otros puertos, puede ser, que sean más accesibles. Uh-huh. Sí, me parece una estrategia interesante. Bueno, aunque el tema de los puertos, claro, no podemos ir y decirle, rebájeme. Pero sí podemos negociar, por ejemplo, ¿no? Sí podríamos, si tenemos un volumen importante, por ejemplo, de importaciones o exportaciones, podríamos negociar, ¿no? El tema de un descuento, ¿no? A través de un tipo de asociación a mediano plazo, ¿no? O sea, básicamente que yo me comprometo con el puerto a movilizar toda mi carga por los siguientes 2-3 años, pero obviamente necesito que mis tarifas sean menores en relación a cualquier otro cliente, ¿no? Eso se puede hacer en algunos casos. En el caso, por ejemplo, de Arica, tenemos un monopolio que lo maneja la SPB y que equivocadamente, ¿no? Tomó la decisión de eliminar, por ejemplo, el precio de la tarifa cero, ¿no? Entonces, siguen encareciendo los costos, pero, por ejemplo, tenemos Iquique, en el cual no necesitamos la intermediación de esta entidad del Estado para realizar las importaciones. Entonces podemos tener una negociación directamente con ellos, ¿no? Entonces, esa puede ser una opción interesante. Sí, Ingeniero, perdón, ¿quién? ¿Sí? una consulta, ¿Yadira? bueno, más que consulta, podría ser una de las estrategias, por ejemplo, Puerto Jennifer, tomando en cuenta, si bien no funciona durante todo el año, pero uno tendría prácticamente trabajo todo lo que es el sector de transporte, y se beneficia con la tarifa, perdón, con el crédito fiscal de la facturación. Aquí ya lo que correspondería un poco el tema de negociar tal vez con las navieras el ingreso por esta vía para tratar de mitigar algunos costos, no sé, tal vez si varias empresas en conjunto tal vez se unieran para
para tomar esta ruta. No sé, me imagino que sería una buena opción porque, por ejemplo, yo personalmente he visitado, he ido vía terrestre y las carreteras están en muy buen estado, entonces esto es un punto a favor también. Sí. No sé, otra estrategia, viéndolo de otro punto de vista, es tal vez incrementar el inventario. Yo sé que a veces es un poco costoso, pero, por ejemplo, tengo entendido que va a sonar un poco loco, pero tengo entendido que incluso van a seguir subiendo los fletes de China, entonces bueno, según la proyección que me mostraron, un contenedor incluso va a costar hasta $15,000 y eso es un poco que va a tocar el bolsillo del cliente final, ¿no? Y no sé, tal vez también otra de las estrategias, tal vez sería tener proveedores ya establecidos. Tal vez, por ejemplo, ahorita en Colombia tienen un problema político un poco que no es habitual. Entonces, bueno, tratar de encontrar el mismo producto, bueno, o parecido del mismo proveedor o el producto parecido o similar, tal vez en otro país cercano a nosotros. Creo que sería otra de las estrategias. Si bien, por ejemplo, no sería tampoco comprar en China, porque tal vez el precio, los fletes han subido, entonces tratar de buscar acá en Latinoamérica algún proveedor que tenga algún producto similar. Podría ser alguna otra opción o estrategia. Sí, bueno, sí, es bien interesante lo que menciona Yadira. En el tema de Puerto Jennifer, sí, definitivamente es una opción, ¿no? Y el papel desde el Estado es necesariamente tratar de desarrollar no solamente Puerto Jennifer, ¿no? Ahí tenemos 3 puertos que tranquilamente se los puede incentivar a que puedan desarrollar mayores operaciones como tal, ¿no? Cuando lleguemos a lo que es las características del estudio, ¿no? Del DFI desde el punto de vista de Bolivia, ¿no? Vamos a ver las características de lo que es el Pacífico y el Atlántico, ¿no? Pero el gran problema de los 3 puertos no son los puertos como tal, ¿no? Sino son los tiempos de tránsito. Y ese es un gran problema para las navieras, ¿no? ¿Por qué? Por el tema del demurrage, ¿no? Entonces, ustedes saben que las líneas navieras fletan el contenedor y esperan, ¿no? Ellos dan un lapso de tiempo para que ese contenedor sea devuelto, ¿no? Dependiendo de la naviera, ellos dan un lapso de días a partir de que el contenedor llega al puerto de destino, ¿no? Entonces, este rango está entre los 18 y 21 días, dependiendo mucho de la línea naviera, ¿no? Entonces, el tema de la hidrovía, ¿no? Es en los tiempos de tránsito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Existe un documento que se los voy a pasar, ¿no? Que ha hecho UDAPE hace un tiempo, que establece que el promedio de tránsito, ¿no? Desde lo que es Puerto Suárez, ¿no? Este acceso que tenemos a través del canal Tamengo, la hidrovía como tal, ¿no? Como Bolivia salimos hasta lo que sería la culminación de la hidrovía en lo que es el puerto de Nueva Palmira, ¿no? Entonces, ese tiempo de tránsito ronda de los 30 a 40 días, ¿no? Solamente salir y llegar de la hidrovía, ¿no? Entonces, ese es un problema que hay que encararlo desde un punto de vista creativo, ¿no? Está muy bien lo que mencionas, ¿no? La generación de alianzas con las líneas navieras de forma tal de encontrar algún tipo de proceso operativo, ¿no? Que permita realizar este tipo de operaciones a través de la hidrovía, ¿no? La dependencia del Pacífico es una dependencia que la tenemos desde la época de la colonia, ¿no? Desde hace muchos siglos atrás, ¿no? A través de lo que era la ruta de la plata y la ruta del pescado, ¿no? Lo que en ese momento se denomina. Pero bueno, para mitigar esa dependencia, ¿no? Definitivamente tenemos que incentivar. Pero más allá de esta alianza con las líneas navieras, también hay que tener en cuenta que el caudal de la hidrovía viene bajando durante los últimos años, ¿no? De hecho,
antes de ingresar a la clase, leí una noticia que decía que en mucho del trayecto de la hidrovía, ¿no? Esta salida que tenemos desde Bolivia hasta el Atlántico, ¿no? Vienen se vienen viendo los peces que están ahí flotando, ¿no? Porque el caudal está muy bajo y los bancos de arena están ya sobresaliendo. Entonces, bajo esas condiciones no se puede navegar, ¿no? O sea, las barcazas, los remolcadores no pueden navegar, entonces tienen que esperar a que exista un alta, ¿no? Y eso implica, obviamente, tiempos, ¿no? Entonces, los tiempos van a repercutir finalmente en el tema de los costos, ¿no? Entonces, bueno, pero hay que ver cuáles son las alternativas que nosotros podamos tener. El tema de lo que mencionabas, el tema de estocarme, ¿no? Entonces, como sé que voy a tener algunos problemas, no pido 10, sino pido 100. Entonces, también puede ser una buena alternativa, pero depende mucho del tipo de producto, ¿no? Y los costos de almacenamiento, ¿no? No es lo mismo un costo unitario de almacenamiento de 0.5 que de 3, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre tiene que existir un análisis antes de tomar un tipo de decisión de esas características, ¿no? Pero por el otro lado, también estamos teniendo como ahorita los fletes están demasiado altos, ¿no? Lo que han hecho muchas empresas es restringir sus exportaciones, ¿no? Especialmente las empresas mineras en Bolivia. Entonces, ellas están estocando su producto, ¿no? No están exportando, porque querían ver que se normalice de alguna forma estos fletes, ¿no? Pero eso, por ejemplo, sí fue una mala decisión porque, como bien mencionas, las proyecciones dicen que lo que tú decías, ¿no? O sea, puede llegar hasta $15,000, imagínense el flete de un contenedor. Y lo que yo tengo entendido es que esto va a durar un par de años más, entonces hay que prepararse para ese tipo de contingencia, ¿no? Entonces el estocamiento creo que no va a ser una buena idea porque los precios van a seguir subiendo. Pero donde sí me parece muy interesante es el cambio, ¿no? Por todo este tema de la pandemia, el tema ¿se acuerdan del barco Iben que se ha trabado ahí en el canal de Suez? Y ha generado también una convulsión total, ¿no? Entre lo que es el comercio de Asia y Europa, ¿no? Porque ahí es donde se trabó, ¿no? en esa ruta comercial. Se ha visto forzado el cambio, ¿no? Estos cambios en la cadena de suministro, ¿no? Entonces, ya no busco en la China, ¿no? Mi proveedor, sino busco algo mucho más próximo, ¿no? Que me dé mucha más tranquilidad, ¿no? Y me asegure que el producto lo voy a tener a tiempo. Entonces, ahí se ha cambiado el enfoque de no solamente ver a China, ¿no? Como proveedora de todo lo que pueda importar, ¿no? Sino ver otros mercados, ¿no? Que estén mucho más cercanos al país, ¿no? Entonces, esto desde un enfoque de exportación e importación. Y bueno, hay que hacer ese estudio definitivamente, ¿no? Ver dónde están las opciones y cuánto representaría en mis costos realizar este cambio. Pero igual, por medio tiene que existir otro tipo de análisis, ¿no? El tema de calidad, el tema de una reingeniería como tal del circuito logístico que yo voy a seguir, ¿no? El análisis de tiempos y costos que es obligatorio como tal. Entonces, la mejor forma de hacer esto es a partir de la implementación de métodos cuantitativos, ¿no? La optimización de tiempos y costos. Entonces, partiendo de eso, ¿no? Obviamente, en mi materia se ve el tema de distribución física internacional, pero en vez de, voy a acortar un poco lo que era el temario original, ¿no? Para reemplazarlo por un análisis de al menos uno o dos métodos cuantitativos, ¿no? Que nos van a permitir optimizar esto, ¿no? Entonces, en vez de aburrirlos un poco con teoría, lo que vamos a hacer es entrar un poco a la práctica, ¿no? Y ejercitar estos métodos, ¿no? Que nos pueden dar muchos resultados en la coyuntura actual que estamos viviendo. Pero eso lo vamos a dejar para la siguiente semana, para las dos últimas clases. Bueno, eso. Entonces, bueno, con esto cerraríamos el tema de el foro 1, pero más allá de eso, me parece muy interesante la retroalimentación y ideas que ustedes han sugerido, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar su idea, ¿no? De las acciones que se podrían seguir, más allá de las que ya hemos discutido?
Hice una consulta. Sí, sí, claro. Viendo la opción, ¿no ve? Del puerto de Jennifer, ¿no ve? Para mirar, tal vez sea a un corto o mediano plazo, ¿no? Viendo, porque sí, realmente el flete sí está muy caro de China, pero viendo eso, ¿se podía tomar otras acciones? Es decir, un plan para, para exportar tanto como, sí, ¿no? Para importar, ¿no? Dando, como usted decía, tal vez hablar con o llegar a un acuerdo con los puertos donde utilizamos, porque como usted dice, si va a ser para largo, para un año más y utilizar otros puertos más, tal vez sería esa opción, ¿no? O la habilitación, como usted decía, para hacer una reingeniería así. Sí, actualmente, claro, Puerto Jennifer y principalmente Puerto Aguirre, ¿no? Son alternativas que están ya desarrolladas, ¿no? De hecho, Jennifer, el puerto Jennifer, ¿no? Ha venido realizando una importante inversión, ¿no? Para lo que es la modernización de su terminal portuaria, ¿no? Y han venido haciendo algún tipo de prácticas para la importación de contenedores, pero nuevamente es el tema de esta sociedad que se tiene que tener necesariamente con las navieras. Pero es un trabajo que tiene que partir desde el Estado, ¿no? O sea, como les digo, el que mejor trabajo puede hacer en este momento son las entidades competentes, ¿no? Que debería ser el Ministerio de Transporte, o perdón, el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, ¿no? De ellos debería salir este tipo de iniciativas, ¿no? Y a partir de la participación de los actores privados, ¿no? Obviamente, que emerjan este tipo de propuestas y de esta forma abaratar costos, ¿no? Eso es lo que se quiere. Pero bueno, creo que están en otras cosas por allá. Entonces, lo que queda, ¿no? Es prácticamente, ¿no? Que cada empresa pueda determinar su mejor estrategia, ¿no? Entonces, Ingeniero. las empresas portuarias generalmente son también, ¿no? Son consorcios, ¿no? Y ellos están aperturados, ¿no? A cualquier tipo de negociación, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un importante flujo de carga, ¿no? Pueden llegar a este tipo de acuerdos, pero obviamente lo primero es generar ese tipo de acercamientos que se puedan tener con estos actores, ¿no? Y no solamente con los puertos, sino con los actores de la cadena, ¿no? Lo mismo, pueden generar tal vez un acuerdo con una empresa de transporte, ¿no? De forma tal que sus fletes sean menores, ¿no? Pero obviamente con un compromiso de trabajo durante los 2 siguientes años, ¿no? Entonces, hay que ver alternativas. Este tipo de sociedades son muy importantes para abaratar costos, ¿no? Perdón, Ingeniero. gracias, líder. Sí. Ingeniero. Ay, Hola. perdón. Ingeniero, Buenas noches. Ay, ya Perdón, proseguí no, no, luego con... primero, a ver, seamos un poco caballeros. A ver, la dama que estaba por ahí, es que no me está saliendo el nombre. Por eso, ¿quién estaba por ahí? Lice. Araceli. Ya, Araceli. Sí, Lice. Dice, buenas noches. Una consultita. ¿Sabe qué? Actualmente los fletes, como se dijo, están carísimos. Carísimos, carísimos. Pero últimamente la CMA ha bajado sus precios bastante, ¿no? ¿Y a esto de qué se debe? ¿Habría alguna razón especial? Porque mire que están entre sus 12.500, más o menos un contenedor de 40, pero la CMA lo está dando en 9.000 los fletes desde China, de cualquier puerto de Guangzhou, Shanghái, Xiamen, pero está ¿Hacia qué manejando puerto? ese precio. Entonces, desde el puerto de Ningbo, de Guangzhou, de Xiamen, de cualquiera de esos puertos, hasta el puerto de Arica. Ya. Bueno, esto también es importante que lo conozcan. El puerto de Arica, durante los últimos años, ha realizado, ¿no? Una importante inversión en lo que es el dragado de uno de sus muelles, ¿no? Entonces, creo que ha aumentado 2 metros el dragado, es decir, la profundidad, ¿no? Entonces, eso permite
que buques un poco más grandes atraquen en el puerto de Arica. Y ellos estaban justamente focalizados a el mercado asiático, ¿no? Entonces, estos servicios directos, ¿no? Que tenemos que también buscarlos, ¿no? ¿A qué me refiero un servicio directo, ¿no? Aquellos que no necesitan atracar en otros puertos, ¿no? Para ir subiendo y dejando la carga, ¿no? Estos servicios directos salen de un puerto y llegan directamente al puerto de destino, ¿no? O sea, es como un servicio de radiotaxi, ¿no? Entonces, algo así. Entonces, el puerto de Arica ha tenido esta inversión y hay que estar atentos, ¿no? Siempre se tiene que estar atentos a estas opciones, ¿no? Entonces, estos servicios directos que les digo que ofrece CMA, CGM, también Hapag-Lloyd en su momento, NYK Lines también oferta este tipo de servicios. O sea, estas líneas navieras ofertan estos servicios directos, ¿no? Entonces, generalmente los costos de flete siempre son menores, ¿no? Pero esta reducción que te menciona Araceli puede ser justamente por este nuevo servicio que está ofertando Arica, ¿no? Está trayendo a estas navieras para que hagan servicios directos, ¿no? Está directamente compitiendo con Iquique. Pero, ojo, que al utilizar el puerto de Arica, no se olviden que sí o sí van a pasar por la ASPB, ¿no? Entonces, la ASPB actualmente tiene una política de encarecimiento de los costos, ¿no? Entonces, hay que tener también mucho ojo con eso, ¿no? Entonces, siempre hay que ver en el Pacífico las dos opciones, ¿no? Iquique y Arica, ¿no? Para carga contenerizada. Eso es, Araceli. Ahora sí, bueno, Ok, muchas gracias, Luis. ¿Qué otro? Había un compañero por ahí que estaba queriendo Sí, ingeniero. comentar algo. Sí. Acerca de la pregunta del foro, ¿qué estrategia tendríamos que tomar como empresa por el encarecimiento de los contenedores? Una de las estrategias sería diversificar los productos con productos de mayor valor agregado, ingeniero. ¿Estaría bien? A ver, un ejemplo nos puedes decir, Benjamín. En el caso de equipos de sonido, por ejemplo, o sea, ya no traer Ya. equipos que son baratos, sino equipos con mayor valor, con mayor calidad, mayor tecnología. Bueno. Uh-huh. Sí, bueno, la diversificación de los productos o la diversificación de cualquier negocio siempre es clave, ¿no? No podemos apostar todo a un solo negocio, ¿no? Que puede ser traer equipos de sonido, ¿no? Entonces, sería interesante, o sea, si tengo la opción, si quiero a partir de un estudio de mercado, ¿no? Obviamente, pero si tengo ese monto de dinero como para realizar una inversión, ¿no? Obviamente siempre es importante la diversificación que podamos tener, ¿no? Pero toda decisión tiene que estar siempre respaldada por números, ¿no? Eso es, no es solamente escuchar que algo es un buen negocio y meterse, ¿no? Directamente a ese negocio, ¿no? Porque puede salir muy mal, ¿no? Todo siempre tiene que estar respaldado con números, ¿no? Y hacer una emulación de lo que sería también la puesta en vigencia de ese negocio, ¿no? Y cuando hablamos de DFI, ¿no? Lo mismo, ¿no? Emular lo que sería el circuito logístico, potenciales obstáculos que podamos tener en la ruta, cómo afectaría eso directamente al negocio. Entonces, es antes de tomar esa decisión o esa estrategia que es muy acertada, ¿no? También hay que tener en cuenta los pormenores que nos llevan a esa decisión. ¿Mm? Gracias, ingeniero. Gracias, Benjamín. Bueno, entonces, la última diapositiva que habíamos visto la pasada clase, ¿no? Esto de checar, ya está. Veíamos el concepto de puerto, ¿no? Entonces, lo que
mencionábamos es que nos tenemos que sacar de la mente, ¿no?, el concepto tradicional que teníamos de un puerto, no solamente vincularlo a un puerto marítimo, sino ahora tener este concepto de la UNCTAD, ¿no?, en la cual nos dice que un puerto, ¿no?, independientemente si es marítimo, terrestre, aéreo, ¿no?, es una interfase, ¿no?, en la cual distintos modos de transporte interactúan. Y se genera servicios a la mercancía, ¿no?, servicios auxiliares y de valor agregado, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de puerto, sería muy bueno relacionarlo con las zonas de actividad logística. Y ahí, bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que es esta, tenían una tarea, ¿no? Y está muy vinculado a lo que veníamos discutiendo, ¿no? A ver, han averiguado qué es el One Party Logistics, el Two Party Logistics, Three Party, Third Party Logistics, 4, 5, ¿no? El 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, 5PL. ¿Qué son? ¿Qué son esos conceptos? ¿Qué nos dicen? Ingeniero, en el caso, por ejemplo, del las empresas de One Party transporte, Logistics. ajá, sí, las empresas de transporte como tal vendrían o sea, vendrían a ocupar este primer escaño, porque según lo que he leído, hace tiempo que no revisaba la literatura, pero solamente ofrecen ese servicio primario, por decirlo de alguna forma, para, o sea, un servicio primario. Vendría a ser el segundo, el segundo, las empresas de transporte que ofrecen ya, si mal no recuerdo, un servicio entre flete y agenciamiento, si mal no recuerdo, y el 3 vendría a ser, el 3, si mal no recuerdo, son los forwarder, algo así. La verdad que no recuerdo muy bien, pero sí he escuchado del tema. Y creo, y según lo que he escuchado también, acá en Bolivia solamente hay hasta el 3. Ok, gracias, Yadira. Efectivamente, a ver, cuando hablamos del 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, 5PL, no, es una forma, ¿no?, de gestionar la logística de las empresas, ¿no? Entonces, esto también está muy ligado al tipo de estrategia que nosotros podemos tomar para un poco abaratar los costos. En lo que es el One Party Logistics, ¿no?, el nivel número 1, porque es como un triángulo, ¿no? Entonces, el número 1 es aquel en el cual la empresa, ¿no?, gestiona su transporte directamente. Pero cuando hablamos de gestionar, ¿no?, tenemos que tener en cuenta que esta empresa tenga la capacidad de tener su propia flota de transporte, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, si una empresa tiene que llevar productos desde Santa Cruz hasta La Paz, ¿no?, esta empresa, si tiene su propia flota de transporte, ¿no?, si tiene su propia unidad de transporte terrestre que realiza este servicio y no depende de terceros, ¿no?, ahí nos referimos a que esta empresa está utilizando un modelo del One Party Logistics, ¿no? Entonces, esta empresa tiene autocapacidad de gestionar su transporte y almacenamiento, ¿no? Entonces, ese es el primer modelo, el 1PL, ¿no?, el One Party Logistics. Entonces, yo como empresa no recurro a otras empresas para realizar mi logística, yo solamente lo hago, ¿no? Cuando hablamos del 2PL, obviamente aquí ya ingresa lo que es la terciarización de los servicios. Entonces, imagínense que
ustedes son una empresa, ¿no? Y ustedes haciendo un costeo determinan que no es conveniente por minimizar los costos, tener su propia flota de transporte, ¿no? Porque eso involucra mantenimiento, involucra repuestos, involucra contratar a una persona que maneje, ¿no? Y eso genera, obviamente, también responsabilidades con esa persona, ¿no? Entonces, en el 2PL, lo que yo hago es tercializar el servicio de transporte y almacenaje. Entonces, yo gestiono mi logística, pero no tengo una flota de transporte ni tengo infraestructura como para almacenar. Entonces, recurro a otra empresa en del que yo le digo, ¿no? De esta empresa misma que veníamos, de este ejemplo que veníamos diciendo, ¿no? Yo soy una empresa productora que está en Santa Cruz y le digo, necesito que me envíes a La Paz en estas 10 toneladas de carga, ¿no? De mercancía. Bueno, entonces yo le estoy dando la orden, yo estoy gestionando la logística, ¿no? Y tal vez le puedo decir, pero antes de irte a La Paz, me vas a ir a Cochabamba y después a Oruro y recién te vas a La Paz, ¿no? Ah, bueno, el otro, lo único que va a hacer es colocarnos un precio por ese servicio, ¿no? Pero yo estoy administrando la logística. Lo único que estoy terciarizando es justamente esa función de transporte, ¿no? Y también es lo mismo con el almacenaje, ¿no? Si yo no tengo la capacidad de almacenar, entonces yo contrato a una empresa que sí tenga esa infraestructura para el tema de almacenaje temporal, ¿no? Entonces, de eso se trata el modelo del 2PL, ¿no? Yo no tengo una flota propia ni tengo una infraestructura de almacenamiento, así que terciarizo esos servicios, pero yo administro la logística, yo lo gestiono como tal, ¿no? Entonces, lo único que hago es terciarizar. Entonces, ese es un modelo justamente también para abaratar costos que puedo implementar. Cuando nos vamos al modelo ya del 3PL, ya le damos mayor empoderamiento a la empresa que va a gestionar mi logística, ¿no? Entonces, acá ya no solamente hablamos de la terciarización, ¿no? De transporte y almacenaje, sino que acá ya le damos la decisión de gestionar mi logística a una empresa que tenga la infraestructura tanto en transporte y almacenamiento, ¿no? Entonces, ahí ya no solamente nosotros tenemos la decisión, ¿no? de gestión de la logística. Yo le estoy dando esa atribución a esta empresa que me va a administrar. Entonces, ahí, por ejemplo, un ejemplo bien específico es los freight forwarders, ¿no? Los forwarders, los operadores logísticos que tenemos en Bolivia. Y tienes razón, Yadira, en decir que solamente llegamos hasta este nivel, ¿no? Entonces, algunos operadores logísticos que no tienen, o por ejemplo, perdón, que tienen una flota propia, sí pueden desarrollar este tipo de logística, ¿no? Un claro ejemplo, DHL, ¿no? Entonces, ustedes tienen que mandar una mercancía, por ejemplo, de acá a la China, ¿no? Entonces, saben que DHL cuenta con su propia flota, con sus propios almacenajes y también tiene, obviamente, los servicios de TICs necesarios, o sea, tecnologías de información y comunicación para hacer eficiente su operación, ¿no? Entonces, lo único que ustedes le dicen es, yo quiero mandar esto hasta este punto. Y toda la gestión de la logística que va a pasar en ese transporte lo va a decidir DHL, ¿no? Entonces, primero, no, pues, se irá tal vez al aeropuerto al aeropuerto de Lima, o tal vez directamente con un transbordo en Bogotá y después Europa y después finalmente llegar a China, ¿no? Pero esa decisión va a partir de DHL, ¿no? Entonces, nosotros le estamos dando una atribución de gestión como tal, ¿no? Ahora, eso le damos mayor empoderamiento, ¿no? Ahora, cuando nos vamos al tema del 4PL, ¿no? Ya hablamos de empresas que administran toda la cadena de suministro, ¿no? Es decir, yo como empresa, si yo soy una empresa que produce algo, no quiero saber de logística, no me interesa, entonces terciarizo todo lo que es mi gestión de la cadena de suministro a una empresa que sí lo hace, ¿no? Entonces, aquí ya hablamos de expertos, ¿no? De personas que van a administrar esa cadena de suministro y que seguramente van a necesitar
ellos tercializar o bajar un nivel a un 3PL o un 2PL, ¿no? Entonces, como yo no quiero saber de logística, contrato una empresa que me va a gestionar todo lo que es mi cadena de suministro, y ellos seguramente van a recurrir, ¿no?, a subcontratar otras empresas, ¿no? Ellos ya subcontratarán a DHL o ellos subcontratarán a esta empresa de transporte que va a ir de Santa Cruz a La Paz, ¿no? Entonces yo básicamente me olvido de ese tema. Entonces le estoy dando mayor empoderamiento, ¿no? Entonces es básicamente darle todo el poder referido a la cadena de suministro a otra empresa, ¿no? Entonces eso es un modelo que también se puede seguir, siempre y cuando yo esté consciente de que todas las decisiones van a estar, ¿no?, que estén respecto a lo que es la logística, la cadena, no van a estar relacionados a esta empresa que yo estoy tercerizando. Y finalmente el 5PL ya es algo que directamente es un modelo que hace que estas empresas que gestionan la cadena de suministro, ¿no?, tengan una múltiple administración, ¿no? Entonces, para abaratar costos, ¿no?, yo no solamente voy a gestionar la cadena de suministro de una empresa, sino voy a gestionar esa cadena de 2, 3, o sea, voy a buscar la mayor cantidad de empresas para así utilizar lo que son las economías de escala, ¿no? Reducir mucho más mis costos, ¿no? Pero este es el 5PL. Ahorita en el 5PL hay muy pocas empresas porque, claro, ¿no?, la administración de una cadena de suministro requiere mucha experticia, ¿no?, y también experiencia, ¿no? Entonces, claro, en Bolivia podemos llegar hasta el 3PL, ¿no? Si hay alguna empresa consultora de logística, ¿no?, que no tenga ni infraestructura, pero sí ellos, ¿no?, solamente sean la cabeza que hace funcionar esa logística, ya estaríamos hablando de un 4PL. Pero en 3PL es básicamente donde venimos operando aquí en la actualidad, ¿no? Entonces, jugar entre niveles también va a ser una muy buena estrategia para así, ¿no?, también abaratar los costos que nosotros tengamos en la empresa. Bueno. Ingeniero, una consultita, ingeniero. ¿Sí? ¿Quién va por ahí? Janet. Janet. ¿Cómo Ingeniero, estás? bien, gracias. Un operador 3PL también gestiona la cadena de suministro. Sí, pero la diferencia entre un 3PL y un 4PL implica que el 3PL tiene su propia infraestructura, ¿no? Pero va más allá de solamente tener transporte y almacenaje, ¿no? Ellos también pueden tener la decisión sobre la gestión de inventarios, el tema de los stocks, ¿no? Todo lo que hemos venido discutiendo antes, ¿no? Las estrategias que nosotros podamos seguir para mitigar los efectos de la coyuntura, ¿no? Son ideas que ellos pueden implementar, ¿no? Porque ellos tienen esa tuición. Y la diferencia con un 4PL es que el 4PL generalmente no tiene infraestructura, ¿no? Entonces, ellos van a terciarizar, ¿no?, a un 3PL o 2PL las necesidades del el cliente que los está contratando, ¿no? Entonces, básicamente son los administradores de la logística que tienen su oficina, pero que son unos cracks en el tema, ¿no? Entonces, a partir también de los contactos que ellos tengan, van a ir terciarizando, pero esa terciarización implica que se tengan que reducir los costos, ¿no?, como tal. Gracias, ingeniero. De nada. Bueno, en el tema de los puertos, ¿no? Cuando hablamos de un puerto, ¿no?, y ya tenemos esta... ¿qué me ha enviado? Una imagen. Benjamín. A ver, ahorita la muestro, ya voy a descargarla. Pero retomando el tema de la presentación, cuando nos referimos al tema de un puerto, vamos a tener que siempre tiene 3 zonas, ¿no? La zona de maniobra, la zona de tránsito y la zona de respaldo, ¿no? En la foto ustedes ven, por ejemplo, ¿no?, un puerto marítimo, ¿no? Entonces, la zona de maniobra es por donde ingresan los buques, la zona de tránsito es donde se realizan las operaciones de depósito, entrega y recepción, y la zona anterior o de respaldo es donde ya se realizan las operaciones de valor agregado, ¿no? Almacenamiento,
o donde están la infraestructura de salida o de ingreso de las unidades de transporte, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de lo que mencionábamos de la primera, segunda y tercera línea en el caso de los centros logísticos aéreos, ¿no? Se puede de alguna forma, ¿no?, también replicar esas tres líneas en las zonas, ¿no? La primera línea sería la zona de maniobra, ¿no?, la que tiene interacción directa con la unidad de transporte. La segunda línea es donde ya se realizan otro tipo de servicios, ¿no?, que no están ligados a las unidades de transporte, ¿no? Las unidades de transporte ya se fueron, pero esa carga se tiene que seguir manipulando dentro del puerto, ¿no? Y la tercera línea es donde ya se puede generar esos servicios de respaldo a el puerto original, ¿no? O, en todo caso, lugares en donde se pueda generar almacenamiento o servicios, no sé, de consolidado, desconsolidado, etiquetado, trasvasije, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda terminal portuaria siempre va a tener estas tres zonas como tal. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, una vista de lo que es justamente eso, ¿no? Nuevamente tenemos una terminal portuaria, ¿no? Ahí tenemos la zona de maniobras, que sería la primera línea. Después tenemos la zona de tránsito, que sería la segunda línea. Y la tercera línea sería la zona de operaciones complementarias, ¿no? Entonces, este gráfico sería interesante que lo puedan analizar con mucho más detalle y ver las características de las terminales portuarias, ¿no? Y cuando hablamos de terminales terminales portuarias o zonas de actividad logística, ¿no?, entonces siempre ambos términos van a estar relacionados. Tenemos que hablar de dos conceptos que son muy importantes, ¿no? Uno lo que es el hinterland y otro lo que es el foreland, ¿no? De hecho, estos dos conceptos también se utilizan en geopolítica, ¿no? Pero también son muy utilizados en el ámbito de la logística. Entonces, cuando hablamos de hinterland, nos basamos en lo que es la zona de influencia de la carga, ¿no? La zona de influencia. Entonces, por ejemplo, ¿no?, el hinterland, ¿no?, es de dónde proviene la carga, ¿no?, la zona de donde se origina la carga o hacia donde tiene el destino final esa mercancía que tal vez yo estoy importando. Por ejemplo, en el tema del puerto de Arica, ¿no?, ya que estamos hablando de puertos, en el tema del puerto de Arica, ¿cuál sería el hinterland del puerto de Arica? Es una pregunta que les hago. Asia, ingeniero. Asia, ya. ¿Será que es la zona de influencia del Puerto de Arica Asia? Por ejemplo, en el caso de una exportación, ¿no?, para ordenarnos un poquito. En el tema de una exportación, ¿no?, ¿de dónde se originan las exportaciones que circulan a través del Puerto de Arica, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas de esas exportaciones, ¿no?, se dice que un 80% de mercancía que fluye a través del Puerto de Arica es carga boliviana, ¿no? Entonces, vamos a decir que en el caso de las exportaciones, ¿no?, a través del Puerto de Arica, ¿no?, el hinterland es justamente el eje troncal de Bolivia, ¿no?, porque es ahí donde se originan esas exportaciones. Entonces, básicamente, ¿no?, esa mercancía es jefe, ¿no?, y como el inmediato superior del Puerto de Arica, porque el Puerto de Arica va a actuar en base a las necesidades de esa carga, ¿no? En el caso de importaciones, ¿no?, entonces, una importación que circula a través del Puerto de Arica, ahí tendríamos que decir cuál es el hinterland de esa importación. Bueno, seguramente también es Bolivia, ¿no?, bajo esta estadística que les menciono, ¿no?, del 80%. Entonces, en líneas generales, el hinterland del Puerto de Arica
es el eje troncal de Bolivia. Obviamente hay exportaciones que provienen de Oruro, de Tarija, etcétera, que circulan a través de Puerto Rico, pero principalmente de dónde son, ¿no? Del eje troncal, ¿no? Ya que estábamos hablando de la hidrovía, Puerto Jennifer, por ejemplo. ¿Cuál es el hinterland de Puerto Jennifer? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué tipo de productos maneja Puerto Jennifer? Puerto Jennifer, al estar en el sector de Puerto Suárez, ¿no? Y al ser parte del corredor bioceánico terrestre, principalmente está ligado a lo que es el manejo de carga a granel, ¿no? Entonces, lo que es Puerto Aguirre, Gravetal y Puerto Jennifer, mayormente movilizan soya y sus derivados, ¿no? Entonces, ¿de dónde se origina esa soya, por ejemplo? ¿No? Del sector del oriente boliviano. Entonces, el hinterland de Puerto Jennifer es justamente el oriente boliviano. Entonces, ahí tenemos el segundo ejemplo. En el caso del puerto de Antofagasta, el puerto de Antofagasta es un puerto que se dedica principalmente al manejo de carga a granel, pero carga a granel sucia, ¿no? Básicamente concentrado de mineral. Entonces, ¿cuál sería su hinterland? Va a ser las zonas productoras de ese mineral, ¿no? Que son la minería tradicional de Bolivia, en este caso Oruro y Potosí, ¿no? San Cristóbal, que es la operación más grande, ¿no? de Bolivia en el aspecto minero, no sale por el puerto de Antofagasta, ¿no? De hecho, tiene casi su propio puerto, ¿no? Que es el puerto de Mejillones. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de lo que es el hinterland, ¿no? Y ahora nos vamos al otro concepto que es el foreland, ¿no? El foreland es la interacción de los puertos con otros puertos. Entonces, acá no tengo ese gráfico. Pero, por ejemplo, en lo que mencionaba Benjamín, creo, ¿no? ¿De dónde proviene o qué interacción tiene el puerto de Arica con otros puertos, ¿no? En ese caso sí tiene mucha razón el compañero, porque claro, los puertos de China tienen tal vez conexión directa con el puerto de Arica. Entonces, esa relación entre puertos, ¿no? Se considera lo que es el foreland, ¿no? Entonces, estos conceptos hay que tenerlos en cuenta, ¿no? El hinterland y el foreland. Entonces, ustedes como una empresa logística seguramente tienen su hinterland, ¿no? Su hinterland pequeñito, ¿no? Si ustedes son una empresa logística que se dedican, no sé, al manejo de carga, ahí voy a utilizar, ¿no? El ejemplo de Yadira, ¿no? Que mencionaba la cadena de frío. Entonces, yo me dedico a la logística vinculada a la cadena de frío, ¿no? Entonces, seguramente mi hinterland serán los productores de carne, por ejemplo, ¿no? O los productores de banano, ¿no? O los productos de cualquier bien perecedero, ¿no? Entonces, yo tengo mi hinterland pequeñito ahí. Entonces, yo tengo que especializar mis servicios, ¿no? Y ese valor agregado que tengo que generar necesariamente en relación a mi hinterland, ¿no? A la zona de influencia, al grupo de influencia, ¿no? Pero cuando hablamos en aspectos mucho más macros, ¿no? Vamos a ver que ya son zonas de influencia, ¿no? Es por eso que les mencionaba que esto también de alguna forma se relaciona con geopolítica, ¿no? Porque al dominar nosotros la carga por el cual circula, ¿no? En un determinado puerto, nosotros también tenemos el empoderamiento de hacer que un puerto crezca o un puerto directamente no tenga ningún éxito, ¿no? Entonces, eso también es un arma de índole geopolítica que muchos países también lo vienen utilizando, ¿no? Entonces, cuando nos vamos ya al gráfico de la derecha, por ejemplo, ¿no? Ahí vamos a ver que
existe esa relación de un hinterland con el foreland y un hinterland, ¿no? Entonces, en este caso, los puertos asiáticos, del cual nosotros importamos, también tienen su propio hinterland, ¿verdad? Entonces, son las zonas productoras de esos bienes con alto valor tecnológico, ¿no? Entonces, ellos también tienen su hinterland. Pero, lo que nos menciona, ¿no? Estos modelos logísticos que son estudiados por organismos multilaterales, es que esa relación con los puertos siempre tiene que estar vinculados con los inland port, los puertos o los que hemos visto, los puertos intermodales, ¿no? ¿Se acuerdan de los puertos secos que mencionábamos cuando veíamos el tema de infraestructura logística? Entonces, para tener una logística mucho más eficiente, ¿no? No solamente deberíamos conectarnos con los puertos de forma directa, ¿no? Siempre tendría que tener una interrelación con estos puertos secos, ¿no? O algún tipo de zona de actividad logística. Pero bueno, este es un modelo que en teoría todos los países deberían utilizar como tal, ¿no? Este gráfico lo voy a pasar, pero bueno, es un resumen de lo que es la estructura de un puerto marítimo, ¿no? Que lo pueden ver con mayor calma en sus casas, ¿no? Después, vamos a ver el tema del transporte marítimo, ¿no? Pero muy rápidamente. Pero para entrar a algo, ¿no? Cuando hablamos de de un buque, ¿no? Vamos a ver que hay dos variables muy importantes. Uno, lo que es la eslora, ¿no? Y lo otro concepto que es la manga. La eslora es lo que vemos en el gráfico, ¿no? La eslora es el largo, ¿no? De un buque. Y el calado, vamos a ver que es la profundidad, ¿no? Que tiene cualquier buque, ¿no? Entonces, estas dos variables son muy importantes porque no es lo mismo atender un buque que tenga un calado de 10 metros, atender un buque que tenga 15 metros, ¿no? De hecho, en la actualidad, ¿no? Los buques tienden a tener un calado mucho mayor porque llevan mucho más carga, ¿no? Entonces, sin ir lejos, el MSC Gulsun, ¿no? Que es uno de los portacontenedores más grandes del mundo, puede llevar actualmente hasta 23.800 contenedores, ¿no? O perdón, TEUs. Entonces, imagínense 23.800 TEUs encima de un buque, ¿no? Va a pesar una barbaridad. Entonces, el calado, ¿no? De cualquier recinto portuario tendrá que tener la profundidad necesaria para atender ese buque. Y de hecho hay muy pocos puertos a nivel mundial que pueden atender este tipo de buques. Y por eso también se da la congestión, ¿no? Imagínense que un puerto tiene que atender la descarga de 23.000 TEUs, ¿no? Entonces, claro, eso no lo va a hacer en un día, ¿no? Lo va a hacer entre 4 o 5 días en promedio. Y eso va a originar que todos los buques que están detrás de esta nave tengan que esperar. Y ahí también se originan los retrasos, ¿no? Y eso es algo que es un problema del cual estamos tratando de salir, ¿no? Pero bueno, los puertos no pueden tomar el ritmo de la construcción de buques más grandes, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un buque que hacer un puerto, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? ¿Tienen preguntas o comentarios hasta acá? Bueno, entonces vámonos al tema de la asistencia rápidamente. Gustavo Ancalle, ¿sigues por ahí? Presente, líder. Gracias, Gustavo. Yadira, ¿estás Presente, por ahí? presente, ingeniero. Gracias. Karen Caguana. Presente, licenciado. Ok, Moisés Choque. Presente, licenciado. Gracias. Carmen Rosa, ¿estás ahí? Presente, ingeniero. Gracias. Janet. Presente. Líder. Presente, buenas noches, Inge.
Hola, líder. Celina. Presente. Gracias. Edwin. Edwin, ¿estás? No está Edwin. Rodolfo. Rodolfo Marín. Tampoco. Brian, creo que tampoco. Araceli, estabas por ahí. Presente, dice acá. Benjamín. También creo que Presente, participaste. ingeniero. Sí. Gracias, Benjamín. Yasmín. Presente, ingeniero. Gracias, Yasmín. Carla. Presente. Gracias, Carla. Ángel Tárraga. Presente, ingeniero. Gracias. Eileen Torres. Presente, ingeniero. Gracias. Damaris, creo que también estabas por ahí, te escuché. Y Lisette Vilk. Presente, Licen. Ok, nuevamente Edwin Mamani no está. Rodolfo Marín tampoco está. Ok. Listo. Bueno, entonces, así concluiríamos la clase del día de hoy. Para el día lunes, me gustaría que puedan revisar la problemática actual me refiero, ¿no? de este mes en torno a lo que es el comercio exterior, ¿no? Entonces hagan una búsqueda con Google, lean mucho más, ¿no? Y ahí van a encontrar otras problemáticas que tal vez no las